Buenas tardes para todos, creo, ¿no? Son las 12, las 5 aquí en España. Bueno, una vez más es un placer para mí tener esta oportunidad de juntarme con amigos, viejos conocidos, compañeros, personas que han estado en otras reuniones, y siempre pues es un gusto, y con los que no, pues un gusto también conoceros. Hemos preparado para esta sesión un trabajo que tiene una relevante actualidad en España, y es el tratamiento de la memoria histórica. Ahora, en un poquito voy a compartir con vosotros una presentación que pretendo que sea, bueno, pues que ayude, que apoye en imágenes más que con palabras, ¿vale? Algunos de los conceptos generales. El objetivo de la presentación será presentar o desarrollar de forma muy sintética la historia de España desde la Guerra Civil hasta la actualidad, más o menos incidiendo en la propuesta que el gobierno socialista desarrolló sobre un proyecto de recuerdo y memoria y honra de la memoria histórica de las personas que fueron o víctimas o represaliados por el régimen. En cualquier momento, perdón, disculpa. En cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, puede hacerla. O si queréis, podemos hablar al final. La idea es desarrollar pues una ponencia más o menos lineal, y luego abrir una serie de preguntas que yo he planteado, a las que se pueden incorporar vuestras propuestas también. Como digo, primero una precisión más o menos histórica, después un paralelismo con algún hecho que tiene algo que ver y que está ocurriendo en Estados Unidos, y luego una interpretación de qué entendemos por reparación, por el concepto de reparación, reparación de las víctimas, se entiende. Así que lo que vamos a hacer va a ser pasar por una serie de pantallas. Vamos a empezar, si os parece bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Perdón. Aquí, vamos a empezar aquí. Bien. Me gustaría teneros a la vista un poquito. Os veo a unos cuantos. Bueno, como veis, en la presentación se denomina memoria histórica y memoria democrática porque corresponde al nombre que recibieron dos leyes muy importantes en dos gobiernos socialistas diferentes, de 2008 en primer lugar, y de 2020-21 en segundo lugar. He subtitulado una reflexión sobre los principios de reparación. Teníamos alguna duda sobre si también poderlo denominar una reflexión sobre principios éticos. Y hay una preparación, pero creemos que es más interesante, o puede ser más interesante, una reflexión sobre este concepto de reparación, sobre el que luego me gustaría también conocer vuestra visión al final. Bueno, pues de forma sencilla vamos a plantear rápidamente. Creo que todos conocéis la historia de España, habéis estudiado español. Todos sabemos que de los años 31 a 36 hubo en España un régimen democrático nacido de unas elecciones municipales que acabó de forma pacífica con la monarquía imperante en España, ¿no? Los Borbones que venían desarrollando su mandato designado por una instancia superior, no democrática, pues desde el siglo XVIII, y antes los Austrias desde el siglo XVI, y mucho antes, pues muchos otros antes, ¿no? La cuestión está en que se produce esta república democrática. Me gustaría aclarar que cuando se habla de república democrática no se está hablando de una república, ni de una república revolucionaria, ni de una república naturalmente de izquierdas. Dentro del régimen de la república caben todo el arco, todo el marco político, desde la izquierda más radical hasta la derecha también más radical. Hay una cierta confusión, sobre todo en España, cuando se habla de la República, que se vincula
inmediatamente a gobiernos radicales de izquierda, y no fue así. Hubo gobiernos de derecha, hubo gobiernos más o menos centristas. Lo que sí que hubo fue un gobierno reformista, que fue lo que creó más problemas. Como sabéis, bueno, durante esos años se intentó desarrollar una reforma agraria, una reforma fiscal, una reforma militar, una reforma educativa, es decir, mover las bases del sistema, y no solo a Franco, sino a muchos otros generales, y también a ciertas magistraturas del Estado, un apoyo de la parte más conservadora del Estado. No le gustó esa propuesta, y sin darle demasiada más relevancia, comenzó una sublevación en julio de 1936, de la que veis aquí los primeros compases, bueno, los segundos compases, vamos a decir, ¿vale? La parte amarilla es la parte ganada por los nacionales, por el bando de Franco. Como sabéis, el resultado fue pues una victoria. Bueno, durante la guerra civil se solapa esto, pero la guerra civil fue, como cualquier guerra civil, una guerra cruenta, que a veces se utiliza, creo, desde mi punto de vista, equivocadamente, para echarnos entre españoles más culpas. El mal momento es en el que empieza una guerra. Cuando empieza una guerra, da igual casi el bando que mata, porque es una lucha sin cuartel y sin compasión, como se puede ver en las imágenes, el bombardeo de Guernica, la clásica foto, o un fusilamiento de republicanos. Básicamente el régimen franquista fue un régimen, lo que se le llama aquí, nacional católico, es decir, muy basado en el adoctrinamiento de las bases, como se puede ver. Las bases eran tanto los niños como fundamentalmente las mujeres. Los hombres tenían la ocupación necesaria y casi exclusiva de trabajar, y en el que la Iglesia Católica tenía una enorme relevancia. Ese estigma sigue prevaleciendo todavía hoy, y les cuesta sacárselo de ahí, porque bueno, todavía hay gente que lo apoya o que cree que fue legítimo. Lo importante en este caso para nosotros, para nuestra exposición, es que ese régimen duró desde el 39 al 75, sin grandes altibajos, sin grandes revoluciones, sin grandes movimientos sociales, porque estaban controlados, lógicamente, pero también porque se creó una especie de calma, además de toda la derrota de todas las personas que habían fallecido o se habían ido al exilio, que podían ser los más conflictivos. Como decimos, hasta el 75, pero el régimen de Franco, hay que conocer algunos aspectos fundamentales. Cuando desde la historiografía contemporánea se pretende, es un término que se utiliza en España, el término blanquear, significado creo que puede ser evidente, que es limpiar la imagen del régimen. Pues hay cosas que no se saben, no se sabe mucho desde el propio país, desde aquí, desde España, que en el régimen franquista, durante el régimen, no solo durante la guerra civil, sino durante mucha gran parte del franquismo, se mantuvieron a presos en campos de concentración. Que hay que tener en cuenta que un campo de concentración no siempre es un campo de exterminio, como sí es el que vemos en la foto aquí, que es el campo de Mauthausen, en Austria. Ese sí era un campo de exterminio, ¿vale? Los campos de concentración, fundamentalmente, de lo que surtían, de lo que servían al régimen, era fundamentalmente de mano de obra muy barata, personas que iban a trabajar en obras públicas, fundamentalmente, y personas que estaban alejadas de la acción política porque precisamente antes habían estado muy implicadas. Vemos esta foto de aquí, que es una foto muy impresionante. Este cartel es en el campo de Mauthausen, cuando llega el ejército. Lo que veis aquí es el ejército estadounidense liberando la ciudad cuando los nazis se van de allí en el 45, y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver los nazis con el régimen de Franco a 4.000 kilómetros de distancia? Bueno, es que la resistencia española, la resistencia republicana española, también se unió a la resistencia francesa y también se unió al régimen internacional que luchaba contra el fascismo, contra el nazismo.
y muchos de esos luchadores por la democracia pues también eran encarcelados, cuando no, a veces hay crónicas que dicen que también enviados desde aquí. Sabemos que una delegación, la Legión Cóndor española, luchó de la mano franquista, de la mano de Franco, junto al ejército nazi, y fue condecorada por ello. Como vemos aquí, los campos de concentración, este que estoy señalando ahora de la izquierda, estos son prisioneros de las brigadas internacionales. Como sabéis, como estadounidenses, sabéis que Estados Unidos aportó una gran cantidad pues, de jóvenes que de forma voluntaria decidieron incorporarse de una forma muy, muy romántica y muy altruista, ¿no? Muy altruista, jugándose la vida, para venir a luchar por la democracia nada menos que a España. Sin ningún ambaje, personas que tenían formación, personas que no estaban en el lumpen, personas que tenían criterio y, bueno, pues algunos de ellos acabaron en estos campos de concentración, campos de trabajo, en los que también la gente moría. Vemos aquí el campo, aquí arriba a la derecha, un campo de concentración en la provincia de Zaragoza, muy cerca de donde está el colegio, que bueno, fue desmantelado y ahora parece que es un lugar en el que, bueno, sin demasiado uso público. Y aquí abajo, como veis, es un campo de concentración en lo que actualmente es y como se ve también, el campo de fútbol del Santander, del equipo de Santander. Es decir, la red, como hemos visto antes, se puede, vamos a ver si podemos verla, la red se... Ay, perdón. Ay, no sé si puedo echar, no sé por qué no puedo. La red, como hemos visto, ay, no sé qué pasa. ¿Vale? Nos permite, esto es ahora, perdonad. Nos permite ver que el control está diseminado de forma casi sistemática por toda España. Como se ve, por lo tanto, hay un enorme control institucional, estatal. Desde algunos puntos de vista politológicos, a este sistema se le llama un totalitarismo, cuando el Estado tiene capacidad de influir, de organizar la vida completa, total, penetrando hasta los últimos capilares del sistema. Eso es lo que se denomina en ciencia política un Estado totalitario. Sigamos adelante rápidamente, pero el régimen franquista fue un régimen que tuvo matices, lógicamente. La primera parte, que fue una parte caracterizada fundamentalmente por la guerra, por la miseria, por el hambre, por la represión, a esa parte le siguió una parte de crecimiento necesario, ¿no? ¿Cuál es el mejor sitio para crecer o para hacer crecer algo? En el sitio en el que no hay nada, ¿no? Donde hay un desierto, donde se ha destruido todo, es bastante fácil hacer crecer algo, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó en el régimen. Después de esa enorme destrucción, vino una etapa de lo que se denomina el desarrollismo, que es una perversión del concepto de desarrollo. ¿Por qué? Porque el concepto de desarrollo económico tiene asociado en sus fundamentos un orden, un cierto orden, una forma de crecimiento ordenado, una previsión. Pero el desarrollismo es una forma de crecimiento, no diríamos desordenada, pero sí en la que se pone todo por delante para desarrollar. Da igual conservar o no conservar los lugares públicos, da igual las instituciones, da igual. Lo importante es crear, salir de esa crisis. Y esa etapa duró pues unos 8 años en la que el españolito superviviente y apolítico, lo que había que ser en España en ese momento era apolítico, empezó a poder consumir, empezó a mirarse en el espejo de las democracias europeas y sobre todo la democracia estadounidense, en la que había como un paralelismo entre consumo y libertad. Todavía hay teóricos de la economía liberal que plantean que el consumo es un sinónimo de libertad. Y vemos aquí una playa en la Costa Dorada, en el norte de España, en la zona de Gerona, la creación de automóviles pequeñitos, el SEAT 600, y como veis aquí en esta gráfica de la derecha, el enorme, brutal crecimiento de la economía, de la industria, que estaba en niveles ínfimos, en niveles de subsistencia o incluso, bueno, de miseria. Por lo tanto, el régimen también aprovechó esa
pues, esa deriva, esa circunstancia. Nosotros nos queremos quedar sobre todo con la parte anterior, con la parte en la que hemos estado viendo el aspecto... perdón, no sé qué pasa aquí. Este aspecto, que es el aspecto más agresivo, más duro, más inhumano, que rompe o que desarrolla una dinámica más de guerra y más agresiva con los derechos humanos. Bien. Esta parte fue establecida, fue desarrollada por el franquismo como, bueno, pues el resurgir de España, el resurgir económico, social, personal. Si podías viajar y podías tener vacaciones y consumir, ¿por qué no ibas a estar equiparado en una democracia orgánica, como se llamaba el sistema español? Democracia orgánica. Es una mistificación que todavía no sabemos qué significa. Bueno, esta foto de Franco es una foto que queremos representarle ahí porque muere pacíficamente en su cama después de una agonía larga que se fue vendiendo y se fue alargando para significar que no tuvo atentados graves, no hubo una lucha dentro del régimen y se mantuvo, ¿no? A eso también le sirve al propio régimen y a sus seguidores actuales para decir que, bueno, tan mal no estaría el régimen cuando la gente se mantuvo bajo sus órdenes durante casi 40 años. ¿Bien? Pero lo interesante, o lo más interesante para nosotros, es lo que pasó después. La muerte de Franco provocó, lógicamente, un estallido de posibilidades. Para algunos podía ser el retorno a una república, con lo que eso significaba de la pérdida de la legitimidad real. Podría ser una revuelta, podía desarrollar, o podría haberse mantenido una continuidad. Pero por diferentes circunstancias, es un tema también muy interesante, muy bonito, sobre el que se ha estudiado también mucho, quiénes influyeron en el desarrollo de la transición a la democracia, Estados Unidos, entre ellos. Veis esta imagen de la revista Time. Bueno, pues la transición a la democracia en el marco de las ciencias políticas se suele utilizar, y aquí los profesores españoles están muy orgullosos de ello, como un paradigma casi universal de transición de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Se hizo de forma bastante pacífica, hubo consensos, los partidos más radicales llegaron a ciertos acuerdos y el pueblo volvió a votar. Y la persona que vemos aquí es Adolfo Suárez, que fue ese presidente, ese hombre de ese bonus homini, el hombre bueno que viene de un pasado oscuro, que viene del franquismo, pero que se adecúa a una situación compleja y que es capaz de tender la mano a los partidos, pues, más radicales y más diferentes de todo el panorama español. Bueno, esto da como consecuencia, bueno, pues gana el partido, este partido UCD, mantiene el poder y gana el poder, y luego se produce las siguientes elecciones, con un proceso también bastante complejo, la victoria del Partido Socialista durante 13 años, que a partir de los años 90 se ve vinculada o vehiculada a ser cambiada casi de forma turnista con el Partido Popular, que es la derecha conservadora española. ¿Bien? Es decir, aquí comienza o se desarrolla la democracia, que podemos decir una democracia de consenso, una democracia fundamentalmente asimilable a las democracias europeas y estadounidenses, aunque cada una con sus peculiaridades. Hubo un acto que también estoy seguro que conocéis, fue el golpe de Estado del 23F. Una parte importante de los militares franquistas, evidentemente, no habían sido depurados y seguían formando parte de la cúpula del país. Eso en un momento determinado estalló dando en un golpe que fue televisado y que fue muy seguido y que tuvo muchísima trascendencia en España, hasta el punto de que hubo una cierta indecisión, no se sabía si se iba a mantener el régimen democrático, si el rey estaba con las tropas golpistas. Bueno, finalmente, después de un día de tensión, los tanques en la calle, en Valencia, el estado de sitio, un estado general de mucha incertidumbre, el rey hizo una alocución pública
mostrándose favorable al bando democrático. Para algunos, para muchos, este acto que surgió, digamos, surgió espontáneamente desde una parte de los militares más conservadores, fue aprovechado por la derecha institucional, cierta parte de la monarquía y, por supuesto, los monárquicos convencidos, para legitimar el régimen de Juan Carlos y construir casi heroicamente la figura de un salvador de la democracia, cuando hemos visto antes que había sido el pupilo de la mano de Franco. Franco lo había criado casi como un hijo. Fue a Roma por él, lo trajo, lo crió en España, lo educó e hizo lo posible por romper la línea sucesoria que no le correspondía a él. Es decir, se veía como un sucesor. De esa forma era inminente o era inevitable desarrollar una democracia ya en España por la presión social, por el momento. Y bueno, pues también era un momento importante para no perder la oportunidad de legitimar a un rey que, como sabemos, bueno, pues está puesto ahí por herencia, por la gracia de Dios, y que a nadie ha elegido. Hasta el día de hoy, hasta el mismísimo minuto y segundo de este día 23 de marzo, de febrero, mucha gente, no solo gente mayor, no solo gente anciana, considera a Juan Carlos una especie de salvador de la democracia. Imagino que sabéis cuál es su trayectoria desde hace unos años en el ámbito de la corrupción. Aún así, tiene un amparo enorme en España, ¿vale? Y ese podría ser otro tema también interesante para seguir trabajando en él. ¿Bien? Lo importante, o lo circunstancial, a lo que venimos un poquito a hablar, intentaré ser un poco más ágil, es la ley de memoria histórica. Como veis aquí, el gobierno de Zapatero, presidente socialista, en el año 2000, fue en el año 2008, ¿de acuerdo? Se aprueba, pero se aplica en el 2008, plantea que hay que reconocer la memoria histórica, es decir, la memoria de los agraviados por la guerra, los agraviados por el régimen. Esta ley lo que pretende, y que en cierto modo va a ir consiguiendo, es reconocer y ampliar, pues eso, los derechos a favor de las personas que fueron represaliadas, que sufrieron violencia, que fueron encarceladas por sus opciones políticas, que fueron encarceladas por sus opciones sexuales también, que fueron perseguidas, que sufrieron penas de diferentes tipos. Bueno, pues la ley lo que quiere es reconocerlo en un acto de reivindicación, digamos, de una verdad histórica. Esto es lo interesante para mí a partir de ahora. Las disposiciones rápidamente de esta ley de memoria histórica son básicamente de tres marcos, de tres aspectos. Uno es de un aspecto de reparación económica, ahora lo veremos, reparación material, reparación legal y reparación simbólica. Quiero que os quedéis con esas ideas, con esos tres elementos. Os dejo esto para que le echéis un vistazo, ¿vale? Son elementos concretos: el establecimiento de la nacionalidad, promoción de fosas comunes, eliminación de los juicios. Pero me interesa mucho que tengamos en la cabeza estos tres. Bueno, estas son las fosas comunes del franquismo. Fijaos vosotros que habláis inglés, lo que pone arriba claramente. Todo lo que aparece ahí son fosas comunes. Eso quiere decir que hubo enterramientos en los que muchas de las personas fueron anónimos o fueron juicios sumarísimos sin las garantías necesarias. Está repleto España de fosas comunes, muchas de ellas en Aragón, muchísimas en Aragón, siendo una de las comunidades menos pobladas de España. Con esto queremos insistir en ese carácter no lineal o no bendecido del régimen como un régimen prodemocrático o procapitalista, occidentalizante, un régimen con claras medidas, toma claras medidas disuasorias contra los enemigos. ¿Bien? Pero lo que os he dicho, ¿veis? Este señor que aparece aquí es el ex líder de la derecha española, que ha sido sacado por la puerta de atrás. La derecha española durante mucho tiempo, durante todo el tiempo, se constituye en garante de esa otra memoria. Es decir, en ningún momento ha reconocido los crímenes del franquismo,
en ningún momento ha pedido disculpas o ha pedido perdón, como rápidamente hizo, por ejemplo, Alemania con sus crímenes, como ha hecho Estados Unidos, como ha hecho muchas otras democracias, con lo que otros han hecho en su nombre. Bueno, pues ellos que se consideran de cierta forma herederos de ese, democráticos, herederos, pero hijos y nietos del franquismo, muchos de los políticos del Partido Popular son directamente familia o muy afines al partido, al partido no, sino al régimen franquista, sin que eso signifique que todos sean franquistas. No queremos tampoco llevarlo a un extremo. Pero fijaos, he subrayado algunas palabras, ¿no? El PP ultima un proyecto de ley de concordia, no de memoria histórica, sino de concordia, para intentar derogar la memoria histórica. Eso es interesante, vamos a quedarnos con eso porque luego vamos a hablar. El PP acusa al gobierno de solo mirar hacia atrás. El PP dice que el gobierno dinamita los acuerdos de la transición. Es decir, el Partido Popular, el partido heredero de esa derecha, que hoy es plenamente o más o menos democrático en sus pareceres y en sus formas de actuar, se resiste a reconocer la memoria histórica, porque reconocer la memoria histórica implica una serie de cosas que vamos a ver ahora. Esta es la parte, digamos, más teórica. Bueno, este es el presidente del gobierno, que desarrolló una ley de mejora, digamos, de esa ley de memoria, llamamos la ley de memoria democrática, en la que se pretendía, pues, incentivar, acelerar, desarrollar esos trámites de reparación. Todo esto, en el momento en que eso se iba a producir, pues coincide con la pandemia, coincide con un momento de crisis en el país y en el mundo entero, y queda solapado, queda en un segundo nivel, ¿vale?, como ejercicio de reivindicación cultural. Bien, la cuestión está en que, bueno, esta nueva ley de memoria democrática, pues lo que pretende más o menos es lo mismo, es darle protagonismo, reintegrar a esas víctimas, desarrollar públicamente la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Gran palabra, decir la verdad en el mundo de relatividades de hoy. Pero vamos a ver muy rápidamente, no me quiero detener en esto, simplemente quiero hacer un paralelo muy rápido, sin pretender hacer ningún juicio paralelo, ¿de acuerdo? El movimiento Stay Woke americano reivindica en cierto modo también una memoria, reivindica una activación de la memoria, como vemos aquí, que surge, que no nace ahora, sino que se retoma ahora de las palabras o de los actos o de la disposición de Martin Luther King, de la lucha de las comunidades negras, del activismo, de ese permanecer alerta, que para Marx sería estar atentos a la ideología, ¿de acuerdo? Y desarrollar ese planteamiento de estar despiertos a lo que esté pasando, ¿no? Este movimiento de reivindicación de la historia se une a otros, el movimiento Me Too, a partir de la muerte de Trayvon Martin en Florida, pues se pretende sino revisar la historia, reinterpretarla desde un punto de vista de cierta reparación, de otra verdad. Lo de otra verdad es una cosa que tenemos que ver. Y se producen, pues como hemos visto, de forma muy espectacular, que se recogen de manera muy espectacular los actos pues también más espectaculares. La destrucción de estatuas, la retirada violentamente, la vandalización y la reinterpretación de valores a personas que habían tenido que ver con la conquista, con el abuso, posiblemente y seguramente en las Indias en el siglo XVI, y con esa forma de evangelizar. Bien, nos interesa un poco esta idea de revisar la historia desde un punto de vista. Podemos revisar la historia desde un punto de vista moral, es decir, desde una cultura. Las morales, según el profesor Marina, un filósofo español, que luego, si queréis, puedo compartir toda esta presentación con vosotros, plantea que las morales son múltiples y luchan entre ellas y están sometidas a la circunstancia cultural. A veces las morales se utilizan para justificar actos del pasado, en la medida en que un individuo está inserto en un marco teórico y vital cultural. Eso se contrapone a otra visión, que es la visión ética, que plantea también este profesor, y que dice que
la ética trasciende las morales, es decir, la ética es una moral transcultural, por lo tanto, es nuestra capacidad como seres humanos racionales de ver, digamos, el bien, de discernir el bien, más allá, mucho más allá de las circunstancias que se están produciendo en ese momento. Esa otra parte, esa visión, se basa lógicamente en la visión ilustrada o preilustrada, que también se desarrolla en España en el siglo XVI, pero que populariza para el mundo filosófico Emmanuel Kant con su imperativo categórico, obra de forma que tu comportamiento pueda ser tenido como norma de comportamiento universal. Es decir, se puede juzgar, por un lado, se puede juzgar la historia con un patrón universal, el mal es siempre el mal, y por otro, la historia está sometida al vaivén del tiempo. ¿Bien? Esos son los dos elementos básicos. Bueno, nosotros vamos a fijar rápidamente en una frase que me ha gustado, que en la investigación me ha gustado, y es de un filósofo, que es un catedrático de ética, y que habla en lo que se denomina aquí Fundación Carta para la Paz de las Naciones Unidas. Lo que le plantea en realidad es, bueno, vamos a ver, han pasado muchos años desde lo que nos preocupa, que es la guerra, el abuso del régimen franquista. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos venganza o queremos paz? Y dice, bueno, pues lo que nos interesa es la paz. Pero la paz, para que sea una paz justa, dice él, se basa en tres elementos fundamentales, que lo vamos a ver ahora en detenimiento. Es la memoria, la revisión de la memoria histórica, una administración correcta de la memoria. ¿Qué implica? ¿Qué implica? La creencia en que existe una verdad, o una verdad histórica, o que se puede aspirar a una verdad histórica, ahora iremos a ello. La práctica de la justicia, también veremos cómo, y el ejercicio de la reconciliación. Vamos a verlo despacito porque es para mí quizás la parte más relevante de la exposición. ¿Qué significa que la administración de la memoria histórica puede aspirar a la verdad? Pues bueno, pues implica una serie de cosas, ¿no? Si decimos, vamos a revisar la historia desde el punto de vista de saber cuáles son los actos, el eje cartesiano de la realidad, el eje cartesiano de lo que ocurrió. Primero, la verdad es susceptible de ser entendida. Es decir, en la ciencia, en la historia de la humanidad, durante muchos siglos, no era ni susceptible pensar que podíamos acceder a la verdad porque era territorio externo al ser humano, era un territorio de Dios o territorio del destino al que no nos pertenecía. Pero, primero, es susceptible la verdad. Segundo, esa verdad, para ser una verdadera verdad, como sabéis los que sois investigadores o habéis estudiado en profundidad cualquier tema, la verdad nunca es simple. Cuando se habla de verdad no podemos confundirlo con simplicidad. La verdad es compleja. Y eso es la verdad. La verdad está llena de complejidades, que no significa bandos, significa complejidades. Requiere recursos para ser investigada. La verdad, otro elemento también muy interesante desde mi punto de vista, es lo que aporta Jürgen Habermas, el filósofo alemán marxista, que dice que la verdad pues, necesita de un consenso sobre el punto de vista que se adopta para interpretar la realidad. Es decir, no desde el punto de vista de lo social, o sea, para pararnos ahí, hace falta consensuar cuáles son los elementos del debate para a partir de ahí levantar el edificio de esa verdad. Le vamos a dar verdad al hecho consumado, le vamos a dar verdad a la verdad materializable, le vamos a dar verdad a la fantasmagoría, a la imaginación. Bueno, pues eso hay que consensuarlo para aspirar a esa verdad. Y la verdad, por último, o entre otros elementos, debe ser pues dada a conocer. Una verdad que se queda en un cajón, que no se publica, no tiene sentido. Pero no solamente debe ser dada a conocer, sino que debe ser recibida también como legítima. Porque no tiene ningún sentido lanzar una verdad y no ser recibida como legítima. Para que se produzca esa legitimidad en la recepción, en la construcción de la recepción, necesitamos pues, medios de comunicación que tengan reputación por ser eficaces, por ser dignos, por ser verídicos y veraces, por tener prestigio y, sobre todo, por tener credibilidad y ser críticos. Esa es la primera parte, ¿no? La de la administración de la memoria histórica. Bueno, puede haber una verdad, vamos a intentar conocerla. Vamos a intentar conocerla. La segunda parte, esta es la más compleja, pero también para mí es interesante profundizar en ella.
es la administración de justicia. Administrar justicia de forma sencilla, en filosofía del derecho se le dan muchas vueltas a esto, consiste en darle proporcionalidad al castigo. La mayor proporcionalidad es la del código de Hammurabi, ¿no? Un ojo por un ojo, un diente por un diente, pero habría que ver hasta qué punto ese castigo resarce, ¿no?, al otro del mal cometido, del mal sufrido, o crea, o lo único que hace es crear todo el alimento para una posterior venganza. ¿Bien? La clave, si volvemos a esta frase inicial, es sostener una paz duradera. No podemos juzgar con leyes militares, no podemos juzgar con cualquier ley, debemos juzgar con leyes que sean legítimas, que sean legitimadas por ese consenso, que parece que en nuestro mundo es el consenso democrático. ¿Verdad? Vamos al punto, tiene 5 puntos, tiene este apartado de la justicia. Repito, primero aparte es la administración de la verdad, la justicia y la reparación. La reconciliación, perdón. Vamos al punto, para mí, me encanta esta idea, la de la administración de la justicia, y tiene 3 elementos, tres patas. Administrar justicia es reparar al otro. Cuando nosotros rompemos un móvil, se cae un móvil, tenemos la opción de repararlo porque es un objeto que asume una reparación. Cuando matamos a una persona o alguien es asesinado o es torturado o metido en la cárcel, no se le pueden devolver esos años, no se le puede devolver la vida, pero la justicia entiende que mejor que matar a su hijo o mejor que someterle a la misma condena, podemos repararlo conmutativamente. Para eso hay reparación material, reparación legal y reparación simbólica. Vamos a ir primero rápidamente a la reparación material. ¿Qué es la reparación? Vamos a explicarle esta al final, ¿vale? ¿Qué es la reparación? Segundo, la reparación, hemos dicho reparación en forma de condena. Se puede reparar de 3 maneras. Vamos a empezar por esta, reparación en forma de condena. ¿Qué es reparar en forma de condena? Pues emitir un juicio con leyes básicas, admitidas y legítimas que permitan decir este señor es culpable. Ante esto, ¿vale?, esto se puede hacer si la persona está viva. Cuando la persona no está viva, es muy difícil establecer una reparación por condena. Lo que se puede hacer es una reparación por eliminación de condena. La condena que habíamos emitido se revierte y se hace inválida, que es lo que ocurre. Pero veis estas noticias. En España no se ha podido juzgar todavía a los torturadores franquistas, torturadores declarados, ¿vale? Los torturadores del régimen no han podido ser juzgados, todavía no han podido ser juzgados. A ver si podemos, ¿vale? Segunda reparación, reparación simbólica. La reparación simbólica es la más fácilmente asumible, es la más asimilada por ciertos grupos culturales, la menos comprometida, en cierto modo, y a la que se adhiere o nos adherimos de forma más o menos sencilla casi todo el mundo. Y es, bueno, si no puedo juzgar a alguien, si no puedo revertir la condena porque está muerto, voy a desimbolizar, voy a manipular esos símbolos o voy a transformar el significado que tenía. La izquierda europea, la izquierda española, la izquierda americana opta casi siempre por esta opción. La izquierda progresista, tanto en toda Europa y en Estados Unidos, tiene casi capitalizado, monopolizado el marco de la creación cultural, ¿no? Y en eso son imbatibles, digamos, somos, por incluirnos todos, somos imbatibles. Hacemos películas extraordinarias en las que el asesino queda reflejado como asesino, rompemos muy bien las estatuas, quitamos muy bien el nombre de las calles, le quitamos el valor a esos asesinos, a esos elementos indeseables, pero no deja de ser una reparación simbólica, ¿verdad? O sea, reparación meramente simbólica. Fijaos, Matón Chulo, el documental que ajusta cuentas, vosotros que sabéis español, ajustar cuentas es como igual, pacificado, 1 a 1, conmutado, con Billy el niño. No, este señor no ha sido juzgado, entonces las cuentas son cuentas simbólicas las que están juzgadas aquí, ¿vale? Vale, pues repetimos, tenemos
por atrás. Ahí, otra vez estamos en esto. ¿Vale? Hemos dicho reparación en forma de condena, cuando es posible, reparación simbólica y reparación material. Este es uno de los grandes dilemas, uno de los grandes elementos y uno de los grandes olvidados que se está produciendo. Porque la ley de memoria histórica y antes de la ley de memoria histórica se está reparando materialmente a las víctimas. Se está dando, se le está ofreciendo unos importes económicos en materia de reparación que por supuesto no son equivalentes a la pérdida de un familiar, que por supuesto no son equivalentes a la pérdida de la libertad, pero que han existido no solamente durante la creación de la ley, sino también antes. Tengo otros datos, no quería abrumar con datos, pero si os parece os puedo compartir la fuente en la que poder contrastar todo esto, ¿vale? Y hay reparaciones materiales que no son solamente económicas, hay reparaciones materiales que son también políticas, ¿no? Por ejemplo, darle a los nietos de los españoles exiliados la nacionalidad española, que es una reparación, en ese sentido, una reparación que viene a ofrecer algo útil. ¿Vale? Y por último, veis, he hecho como una triada hegeliana, perdón por la historia, ya sabéis, ¿no? Hegel lo organiza en tres, yo no llego a eso, pero me gusta su manera. Y el tercer punto, recordamos la verdad, por un lado, la justicia y la reconciliación. Si queremos paz, si el objetivo de tantos estudios, de tantas universidades, de tantas conferencias es vivir en paz, la paz pasa necesariamente por la reconciliación, necesariamente. En España lo hemos visto muy bien con los casos de ETA, del terrorismo vasco, como la única línea de apaciguamiento, de desarrollo personal y de fin de un conflicto es la reconciliación. Reconciliarse pasa por 4 aspectos fundamentales, y hay un veredicto que se ha dictado y que consensuadamente creemos que es correcto. Es decir, las condenas son correctas, ¿vale? El muerto está muerto, pero la condena que tú cumples es correcta. Para eso hay que sostener una forma de castigo, una forma de aplicar la ley que se mueva, que se maneje dentro del marco de los derechos humanos, lógicamente. No cabe romper los derechos humanos para juzgar y luego querer que el que cumple la condena se adhiera, diga sí, es cierto, es buena. Primero, esa. Segundo, reconocimiento del daño. El victimario, es decir, el que ha asesinado, el que ha hecho daño, tiene que reconocer que ha hecho daño. Da igual las circunstancias, da igual lo que haya pasado, da igual lo triste que estuviera ese día o el trauma que tuviera infantil. He hecho daño y tengo que pedir perdón. Un perdón sincero. ¿De acuerdo? Esa es la segunda parte. Un perdón que no es solamente una palabra, es un proceso de perdón. Es un proceso profundo y humanista de perdón. ¿De acuerdo? Tercera, esto implica lo que hemos dicho al principio. Reconciliarse significa no olvidar. Es como nos hacemos una herida, estamos partiendo nueces, nos hacemos una herida con el cuchillo, esa herida se cura, pero esa herida que ya no nos duele deja una cicatriz. Esa cicatriz nos es valiosa, es valiosa para decir, tengo que tener cuidado cuando abro nueces con el cuchillo, ¿no? Tengo que ser cuidadoso con esto. No me duele, pero me recuerda que me corté y es bueno que me lo recuerde, es bueno que esto pasó, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la memoria histórica es también un alimentador frente al olvido. Y por último, lo más importante, si se asume los dos bandos, si la persona que pide perdón encuentra en el otro ese perdón aceptado, es el mecanismo perfecto para desactivar la venganza, la retaliación, la represalia, la revancha, la rueda continua. Solamente cabe eso. Desde una perspectiva humanista, solamente cabe esa opción. ¿Es un proceso difícil? Claro que sí. ¿Somos humanos? Sí. ¿Odiamos al que nos ha hecho daño? Sí. Pero estas víctimas que se han encontrado durante tanto tiempo con este dolor frontal se dan cuenta que odiar solamente alimenta más y más el odio. Estamos en un momento muy complejo, muy complicado, en el que decir esto es casi como hablar de nubes y de unicornios. ¿eh? Pero
tendrá que llegar. Si queremos la paz, incluso en Ucrania, en algún momento, tristemente, dentro de muchos años, tendrá que haber reconciliación. Usted hizo daño, usted mató, usted hizo mal, recuerde lo que hizo y pida perdón. Pidamos perdón en nombre de otros, es lo que se está pidiendo aquí. Este es un encuentro entre familiares. Hay una película muy bonita, española, que tuvo mucho éxito a principio de este año y se llama Mike Sabel. También la voy a incorporar luego en este documento, ¿vale? En la que se habla precisamente de esta situación real, de la asunción de la culpabilidad y de la asunción del perdón. Te perdono. Es decir, te perdono como algo valioso. Y por último, bueno, pues algunas preguntas para la reflexión, si os parece, o cualquier otra que propongáis. Me gusta preguntar y me gusta pensar qué estatuas de las que levantamos hoy legítimamente podrían ser derribadas dentro de 80 años, ¿no? Cada momento histórico tiene su verdad, ¿no? Tenemos nuestros ídolos y nuestros tótems, pero ¿y si dentro de 80 años, no sé, los que comían nueces son considerados asesinos, los que cultivan girasol son, no lo sé, es un ejercicio que me gusta plantear también a los estudiantes. La segunda parte es, ¿la reconciliación implica siempre una renuncia? ¿Y a qué renuncian las partes, no? Esa es una pregunta que vamos a dejar ahí, ¿no? ¿A qué se renuncia? Porque hay que asumir una renuncia en algún momento para poder dar un paso hacia adelante. Y la tercera, pues es un poco una especie de, pues, no sé, de justicia ficción, ¿no? ¿Qué tipo de reparación sería posible si el victimario no puede ser juzgado en vida? La palabra victimario ha tenido mucha polémica, tiene mucha polémica en España porque sustituye a la palabra asesino en el marco de la acción terrorista de ETA, ¿vale? Es una forma también de suavizar la situación. No deja de ser un asesino, pero el lenguaje, como ya sabemos, también tiene mucha significación. Si no puede ser juzgado, ¿puede haber una reparación completa? ¿Se puede reparar la víctima? ¿O podemos asumir como valiosa y completa pues una reparación simbólica, una reparación material, una reparación legal? Lo único que está claro es que solo la humanidad, un entendimiento desde mi punto de vista de una humanidad como una totalidad racional y basada en el aspecto de que a través de la razón podemos darnos cuenta de las cosas malas que hacemos y a través del sentimiento podemos revertir en cierto modo aquello que hemos hecho mal, creo que es el Deep Peace a Chance, la única opción para la paz a largo plazo. Muchas gracias. Os dejo. ¿Vale? Creo que hemos ajustado más o menos al tiempo. Así que ahora, si queréis, si tenéis alguna pregunta, os apetece charlar sobre algo, debatir alguna cosa, pues aquí estamos. Voy a dejar de compartir. Bueno, no sé si se me ha entendido, si me ha oído bien o no. Creo que bueno, que el sonido estaba bien. La cuestión es si tenéis ahí en el chat hay alguna pregunta, ¿no? Sí, por favor, Alison. Hola, mucho gusto para esta presentación tan interesante. Me gustaría saber cuál en este momento provocó estas leyes que en estos 5 o 10 años. En esos años, ¿no? Bueno, el gobierno socialista, a lo largo de la democracia española ha habido tres gobiernos de ámbito socialista. Un primer gran gobierno de Felipe González, que es reconocido hoy como una figura internacional, que duró muchos años y que fue, digamos, el introductor de la socialdemocracia light en España. En la segunda parte, después de los atentados terroristas de Madrid, cuando las represalias por la guerra del Golfo, llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente con un sesgo de izquierdas bastante marcado, que pactó con otras izquierdas del país y movido por esa ola de izquierda comprometida, se vio casi obligado, en cierto modo, a desarrollar esa ley, con enorme polémica, con enorme crítica, con un desgaste enorme para él y para sus socios, ¿de acuerdo? Pero él se mantuvo fuerte en esa idea. La derecha mediática y la derecha política ha intentado siempre ridiculizar
el sentido de la memoria histórica, atribuyendo, como veíamos, el hecho de, bueno, es que esto es remover el pasado, esto es volver a crear problemas, cuando en realidad, siguiendo humildemente esta propuesta, no es algo tan sencillo, es algo más complejo, pero algo mucho más engrandecedor y más enriquecedor. El presidente actual, el presidente Pedro Sánchez, también movido y pulsado, casi obligado por las izquierdas que le apoyan, se ha visto, en cierto modo, obligado a reincidir en esa memoria, en esa ley y darle importancia. Como vemos, las izquierdas, también en Estados Unidos, aquí por supuesto, están muy preocupadas por la parte cultural, por ganar la batalla, esa batalla cultural. Sí. Peter, ¿qué tal? Hola. Mencionaste en la presentación los juicios de Nuremberg y estaba pensando, habían conversaciones durante el desarrollamiento de estas leyes sobre otros países, otros ejemplos. Estoy pensando en Chile especialmente, pero estos facturaron mucho en la conversación española o poco. Sí, la idea es muy interesante. Hay dos cosas, ¿no? Por una parte, España siempre se mira en el espejo cultural de la Europa más avanzada, de las leyes de rehabilitación política alemanas, que no tengo ahora el dato, podemos buscarlas y ponerlo, pero esa idea de que eso se estaba haciendo en Europa, por un lado. Y por otro lado, lo que hablábamos de Nuremberg, hay una polémica abierta respecto a los juicios de Nuremberg, teniendo como tenemos claro que es un juicio a unos asesinos, pero se juzgó a esos nazis con leyes que no existían en el momento en el que cometieron el crimen. Es decir, gracias, entiéndase lo que quiero decir, pero la Segunda Guerra Mundial dio a luz la posibilidad de una Carta de Derechos Humanos. Se produjo mucho antes, el 18, pero esa realidad plantea un cierto agravio, decir, bueno, hay que juzgar, por eso decíamos, con leyes consensuadas, no con leyes a posteriori, en ese sentido. El juzgar es muy difícil porque siempre se puede hacer una ley ad hoc a posteriori para castigar lo que queremos, y lo justo, lo verdaderamente justo es, bueno, pues juzgar, pero juzgar bien, diríamos, ¿no? Esto es un tema muy complejo y muy interesante también. Sí, Eva, ¿qué tal? Hola, muy bien, y qué alegría veros desde 10 años. Es fantástico. Lo que pasa es que ahora estoy estudiando un máster en Public Policy y tengo muchísimas preguntas, que estoy escribiendo un ensayo sobre la guerra civil para una clase de historia, y también estudio mucho sobre la misinformación. Y entonces mi pregunta es, ¿qué parte tiene la misinformación ahora en España sobre estas cosas, sobre la guerra civil, sobre el fascismo, sobre esas leyes de memoria, que es una cosa que vemos mucho en los Estados Unidos y también se ve mucho en Myanmar o en Ucrania ahora y cosas tal? Pues tengo una curiosidad sobre ello. Bueno, eso también es otro aspecto fundamental, ¿no? A la hora de ganar un conflicto, desarrollar un conflicto, las guerras desde siempre, pero desde que los sistemas se han convertido en sistemas televisados o sistemas de grandes masas, se recurre a una cosa que se llama la guerra híbrida. Una guerra híbrida no solamente es una guerra, como sabrás, claro, no solamente es una guerra física y militar, sino es una guerra también en la que intervienen elementos subterráneos, elementos culturales, elementos de muchos calados diferentes. ¿Cómo ha funcionado la desinformación? ¿Cómo funciona la desinformación en España? Bueno, pues funciona de forma operativa, es decir, la desinformación solo funciona si es activa. Es decir, si hay una cosa que se llama, con un término americano que es muy recurrente, que seguro que no conocéis, que es el whataboutism. No sé si lo conocéis, se llama whataboutism, que es ¿qué pasa con lo mío? ¿No?
es una forma de argumentar muy pervertida, que es, yo digo una cosa, ¿no?, que tengo una cierta, un respaldo moral o un respaldo histórico, ¿no?, y el argumento no es rebatir ese argumento contra mí, o sea, la solución no es rebatir el argumento, sino, ¿y vosotros qué hicisteis cuando aquel día matasteis a aquel niño? Entonces es una forma de multiplicar hasta la superficie más alta el debate y nunca profundizar en él. Si vemos cualquier debate parlamentario, de izquierda, de derecha, de cualquier partido, lo han adoptado perfectamente. Es decir, en lugar de esta mañana una pregunta parlamentaria que le hacían al presidente sobre la situación del Sáhara español, preguntaba, ¿y cuál es su relación? ¿Por qué ha hecho esto con el Sáhara español? Decía, pero ustedes querían cambiar el país y han tenido que cambiar de partido. Una pregunta absurda, un recorrido absurdo. Esa es desinformación también. Y es sutil porque está asumida por todos, ¿no? Luego, por supuesto, las fake news, los bots, la información ya más elaborada. Pero hay sutilezas que hacen que te lleven en la mirada hacia otro sitio. Ya digo que es muy interesante eso del whataboutism, el qué pasa con esto, ¿no? Entre otras cosas. Gracias. Nada, hombre. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna pregunta más o simplemente, bueno, para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros, que estéis atentos. Si ahora nos apetece, pero en algún otro momento os apetece entablar una conversación o preguntas que podamos, no desde mí solucionarlas, sino establecer, pues eso, un contacto y poder aportarnos datos, lo que sea, yo estoy abierto a eso porque me gusta mucho, y también recibir noticias e información de vuestro lado, de vuestra parte, de vuestro conocimiento, ¿no? Que siempre son, pues, un poco la punta de lanza de lo que va a pasar aquí seguramente dentro de unos años, ¿no? Así que, bueno, si no tenéis más preguntas... Sí, perdona, Marta. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, impecable como siempre. Pero ya que no nos animamos a contestar, podrías contestar tú, por ejemplo, a la primera pregunta, que de esas esculturas que podríamos derribar dentro de 80 años, ¿cuál se te ocurre o qué concepto de escultura se te ocurre y por qué? Claro, sí, no, me parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó una cosa, y siempre lo digo, yo estuve dando clase en Estados Unidos durante un año en Deerfield Academy, y casi siempre cuento una misma anécdota sobre el deporte en Estados Unidos, lo que yo vi del deporte. Me encantó cómo jugaban esos chavales de 16 años al fútbol, porque lo que vi fue lo que yo vi, y ponía mucho interés en verlo, ¿eh? Lo que vi fue mucha honestidad a la hora de no querer nada que no fuera legal. Es decir, nunca había trampa en el juego, o yo no vi trampa en el juego. Si había falta, era falta. Si había mano, era mano. Si le habías hecho daño al rival, se reconocía al rival. Se jugaba muy fuerte. De hecho, se juega en Estados Unidos, se juega al fútbol de forma muy fuerte, mucho más de contacto que aquí, ¿vale? Y me pareció que estaba dando con la clave de algo importante para mí, que era el deporte entendido como, a lo mejor como lo que nació, como una forma de expandirse físicamente dentro de un marco de... Esta palabra está un poco anticuada y debe estarlo, la de caballerosidad, de bondad, de igualdad, de criterio. Me parece que, por ejemplo, dentro de unos años, a lo mejor no estatuas, pero a lo mejor lo interesante sería, en lugar de ver a señores que juegan, señorones ricos, que no les importa más que, bueno, pues a comprarse otro Ferrari, verles jugar, a lo mejor sería interesante ver televisado partidos de chavales pequeños y que juegan mal, en los que se ve cómo se educan entre ellos, cómo se dan la pelota, cómo hay algunos vídeos muy, muy divertidos de esos que están jugando un partido algunos chavalillos de 7, 6 años y están jugando un partido unos contra otros y de unas a primeras todos van a la misma portería, van hacia el mismo lugar. Quiero decir, a lo mejor la visión que tenemos de un deporte competitivo, no sé si contribuye a lo mejor a algo, a una situación solidaria. Además, como espectadores,
sea, a lo mejor sería muy interesante desarrollar como espectadores la capacidad de ver cosas en las que hay errores, hay cosas entretenidas, hay cosas aburridas, ver la vida un poco, una vida con un sesgo ético. Se me ocurre eso, ¿no? Se me ocurren también, no sé, de otra forma, cosas respecto a la comida, pero no sé, a los estudiantes me gusta ponerle que digan cosas de este tipo y dicen cosas muy interesantes también. Bueno, quizá lo que comentas de que lo entiendo muy bien, podría ser similar lo del fútbol así sin ser de categoría, pero con calidad, podría ser un poco lo que está pasando en la percepción a lo mejor de los españoles con respecto al fútbol femenino. Por ejemplo. El hecho de que cada vez se retransmita más fútbol femenino, que es una novedad en España por primera vez, no solo te hace tomar conciencia de que existe y de lo bien que lo hacen, por supuesto, bla, 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 sino que tu ojo se acostumbra a esa estética. Porque Claro. yo creo que al principio también hay un problema como de estética que te resulta, lo extraño te resulta aburrido o diferente. Entonces, no sé, supongo que va por ahí un poco igual. Estoy de acuerdo. Sí, por ejemplo, ¿no? El poder, no sé qué día podremos ver un partido, seguimos con esto, ¿no? Que parece que es, bueno, que es algo como intrascendente, pero ya sabemos que no es intrascendente cómo se asimila los deportes de masas en las sociedades de masas. Son unos grandes conductores de ideas también, ¿no? No sé, ver un partido arbitrado por una mujer, por ejemplo. Un partido de máximo nivel, arbitrado por una mujer. Eso, imagino que dentro de 20 años diremos, pero si solamente había 3 tíos arbitrando, 3 hombres, pero ¿qué nos pasaba entonces? ¿No? Ese tipo de cosas, me gusta pensar de forma crítica sobre lo que hoy es un sustento, sobre lo que hoy es una base inamovible, porque podemos también entender a aquellos otros que se comportaron para nosotros hoy mal, ¿no? Y la lucha está pues en ese punto intermedio entre lo ético universal y lo cultural, moral particular, ¿no? Llegar a ese punto intermedio. No sé si, bueno, ahí tengo las preguntas. Si os parece, si os interesa, podéis dejarle el email a Susan y os puedo pasar la presentación si queréis y sin ningún problema. Para mí sería un placer. Así que bueno, no sé si Susan, ¿cómo lo ves? ¿Está Susan por ahí o no? Sí, vuelve. Ah, ¿qué tal? I'm here. Antonio, did you see a couple of questions in the chat? Ah, perdón. Ah, no. A ver, hay mucha polémica en cuanto a este tema con respecto a la reconciliación material. ¿Este es? ¿Cómo recibe Sí, la...? es el primero por leer, sí. Vale, hay mucha polémica. Que hay muchos. Ah, muy bien. ¿Cómo recibe ¿Cómo recibe el público la reconciliación material en España? Vale, qué guay. Pues es que es un tema casi, esta primera pregunta es un tema casi oculto. Se habla mucho de la reparación simbólica, se habla mucho en los medios de la reparación simbólica, pero no me fue tan fácil encontrar la reparación económica. Es algo que se lleva haciendo desde los años 80, como se ve en una de las gráficas, en los años 79, pero no se habla. No sé si no se habla porque a lo mejor crearía todavía más polémica, ¿no? Pero creo que sería muy interesante para poner la situación en el punto correcto, en el punto equilibrado de la situación. Hay reparación material, es necesaria la reparación material y no solamente estamos reivindicando una reparación histórica, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, dice, hay mucha polémica en Estados Unidos en cuanto a este tema con respecto a la reconciliación material a las familias de esclavos afroamericanos. Hasta ahora no hemos podido ofrecer mucho a estas familias aquí. Claro, es que imaginemos eso, ¿no? Pensemos en eso. Es decir, ¿cómo podemos reparar una vida que ha servido en la que un ser humano se ha convertido en un engranaje mecánico de un sistema de creación de riqueza ajena, radicalmente ajena, completamente en el que no ha tenido ningún beneficio? No solamente a la persona que directamente aceptara o fuera beneficiario de ese sistema, sino a sus herederos. Sus hijos nacieron en un entorno pacificado, de alto nivel, sus nietos han nacido en un entorno pacificado, con un nivel cultural. ¿Qué pasa con los hijos y los nietos de esos que fueron esclavos? Parecería una locura solicitar ahora una reparación material
pero igual que se puede hacer una declaración de la renta, en Estados Unidos, cuando estuve allí, la declaración de la renta ocupaba esto, 100 papeles, 100 folios, lo tuvieron que hacer unos especialistas. Digo, igual que se puede hacer algo muy complejo, se puede intentar hacer algo complejo y reparar materialmente a esas víctimas, documentarlo, estudiarlo y no solamente simbolizar, porque también ahí me parece que el mundo progresista tiene una deuda con la realidad, que es la deuda con lo material. No es solamente, desde mi punto de vista, la lucha no se lucha en las palabras, la lucha no se lucha en las estatuas, la lucha se lucha en lo material, en las instituciones, en el desarrollo económico, en la rehabilitación de la historia de una persona, en la adaptación o en la dación, en la posibilidad de darle nuevas oportunidades. Sus nietos lo aceptarían perfectamente, creo. Y además sería una forma justa de pedir un buen perdón. El perdón tiene que venir acompañado también de esa parte material, me parece, ¿no? Sí. Sí. No, bueno, solo por supuesto, una cosa, estoy aquí capitalizando la conversación, pero podéis, por supuesto, hacer reflexiones, las que queráis, sin necesidad de que sea una pregunta, ¿eh? Eso que quede claro, ¿no? Perdona, Marta. No, que solo iba a decir que luego realmente en este tipo de reparaciones, claro, hay gente que puede decir incluso en las materiales que también son simbólicas, porque es verdad que a veces las materiales primero son muy difíciles de determinar cuánto valen los años en la cárcel o el fallecimiento de una persona, pero por experiencia, quiero decir que mi abuelo fue de las personas que cobraron en los 80 por estancia en la cárcel, y él jamás dijo si era poco o mucho. O sea, lo que le pareció es que había un paso hacia algo donde se materializaba lo simbólico. Claro. Entonces, ese carácter simbólico de la poca cuantía o lo que fuese, pero el carácter simbólico del reconocimiento es lo que más valoró. Por eso digo que sí es importante. Claro, yo creo que sí, que es muy importante en el sentido de, con lo material también simbolizar. Lo material también simboliza. Lo material también es fundamental, ¿no? Hay una pregunta más. Creo Había que sobre el arte. ¿Perdón? Ah, sí, estoy pensando en Madres Paralelas, dice Alison, que me parece un tipo de fantasía de reconciliación. Sí. ¿Qué papel tiene el arte en la reconciliación? Un tipo de relieve cultural lo puede provocar o adelantar el tema. Bueno, está claro que el arte puede preparar como dices tú, ¿no? Puede preparar el tema, puede facilitar el camino, pero quedarnos solo en el arte es un error. Quedarnos solo, eso ya lo promovieron los románticos del 19 y acabaron, bueno, escribiendo sobre fantasmas, ¿no? Y volviéndose locos en sistemas autorreferentes. La clave siempre, me parece a mí, es un tema heterorreferente, es decir, que se refiera a otro, que se refiera al otro, que tenga al otro en cuenta. Entonces, bien, reconocimiento material, bien, los Oscars, perfecto, la Concha de Oro, genial, pero esos señores han sufrido, han trabajado, y no solamente eso, sino que todo trabajo se convierte en si no es asalariado, se convierte en trabajo explotado. Pues esto Marx tiene mucho que decir, ¿no? Todo trabajo no reivindica, o sea, no pagado asalariadamente se convierte en una plusvalía de la que alguien se beneficia. Y ese plusvalor es muy fácil de entender. Bueno, pues hagamos el esfuerzo, para eso están los economistas, para eso hay gente muy creativa que ya tiene propuestas de cómo hacerlo. O sea que yo creo que eso no sería difícil, no sería muy difícil. Dice, creo que la dificultad, dice Oliver, la dificultad de reparación material es la distribución, es decir, a quién es debido dinero, especialmente a tantos años después de los sucesos. Claro, es cierto, pero como todo, como en las scholarships, ¿no? En las becas, se hace un recorrido exhaustivo para ver cuáles son, o sea, es decir, hay documentos suficientes para contrastar una realidad material. Tenemos documentos, no han desaparecido. Quiero decir, que también es una cuestión de voluntad. Si creemos que es bueno hacerlo, primero hay que creerlo. Primero hay que quererlo, o creerlo, no sé cuál de las dos es primera, ¿no? Si no lo creemos, no vamos a quererlo, porque no es posible, entonces, ¿no? Quererlo, creerlo, alimentarlo, legitimarlo,
darle una salida funcional y darle una materialización última. Me parece que es, y creo que es algo fundamental. Es decir, siempre podemos, nadie ha tenido reparos en España, por ejemplo, el gobierno no ha tenido ninguna duda en incrementar inmediatamente el presupuesto militar cuando ha empezado la guerra con Ucrania. Inmediatamente. Un incremento, un 25% sobre los gastos, lo han incrementado. Es decir, se puede incrementar, se puede pasar las cosas de un sitio a otro, ¿no? Si nos resulta importante, si creemos que es digno, si creemos que es fundamental. Ahora, si no lo creemos, pues, y nos queremos quedar con el juego porque es más sencillo, vamos con la bandera, con no sé qué, con el símbolo, nos pintamos unas... Bueno, pues eso es otra cosa. Requiere trabajo, requiere compromiso y requiere pues una firmeza, me parece a mí. Pero también, joder, es un salto de dignidad humana, parece. Es un salto hacia la dignidad que podríamos aportar, ¿no? O que podrían aportar quien tiene la capacidad. Así que bueno, pues eso es lo que me parece. No sé si tenéis alguna pregunta más o queréis responder alguna de las preguntas que hacíamos o os parece ya bien con lo que hemos hecho, que es más o menos el horario que teníamos previstos. Todos tenéis, imagino, montones de cosas que hacer. Para mí realmente es un placer, de verdad, un placer. Siempre que nos proponen hacer alguna conferencia de este tipo, para mí es un placer porque me gusta mucho prepararlo y luego me gusta mucho pues, ponerlo en común con vosotros, que es un público pues, muy activo y que luego a veces surge o se desarrolla la relación a partir de aquí. Así que muchas gracias. Sí, perdón. Responder a alguna pequeña Sí, perfecto. cosa. Quizás hemos respondido tan fácilmente y tan como claramente al crisis en Ucrania porque es urgente y es más o menos simple. Es muy claro ver que es lo que está pasando ahí y quizás es como un outlet o algo así que respondemos con claridad y fuerza a esta cosa porque no podemos o no queremos, no tenemos el interés y la energía a resolver problemas así que son más complejos. Que todo podemos, escoger alguna cosa muy pequeña y muy simplística y responder con fuerza urgentemente. Nos alivia la presión de resolver cosas así como reparaciones que no son urgentes, no son simples, Claro. pueden ser muy Estoy de acuerdo. polémicas. Sí, es una reflexión muy, muy al hilo de lo que significa también un sistema de masas, ¿no? El sistema de masas requiere conceptos sencillos, rápidos, fácilmente entendibles, sin contradicciones, ¿no? Que tengan una línea, un vectorial, que vayan de aquí a aquí y que ahí se queden, ¿no? Reaccionamos porque lo entendemos, pero quizá también es nuestra responsabilidad como profesores, como los que seáis padres, como las personas que estéis en instituciones importantes, exigir ciertos niveles de mayor complejidad para pasar por encima de lo que decías, Peter, para dar un salto de nivel, un salto de calidad, pasar por encima de eso. Yo creo que somos capaces, ¿no? Pero es cierto que es más difícil, claro. Es casi un tipo de procrastinar. Sí, una ocupación de tiempo, ¿no? Bueno, me meto ahí, aporto un dinero que está muy bien. O sea, cualquier dinero destinado pues, a aliviar el dolor de las personas es un buen dinero, me parece. Pero a lo mejor requerimos soluciones más complejas, sobre todo si el debate se produce en un ámbito educativo, como es este, en un ámbito intelectual como el que os manejáis vosotros. Nosotros tenemos que al menos ser más exigentes. Nuestras clases o nuestro mundo, si estamos en ese mundo que alimentado de libros y de pensamiento, tenemos que, creo yo, tenemos que dar ese salto hacia arriba, hacia la complejidad
de la que creo que somos capaces también. Así que bueno, está muy bien la propuesta. Muy guay. Bueno, pues por mí muchas gracias por todo. Gracias a Susan, gracias a Esuayei, gracias a todos los que habéis estado presentes. Por vuestro estar, vuestro apuntaros un poco a ciegas a ver qué pasaba y espero no haber... Una apuesta segura. Bueno, espero no haberos por lo menos defraudado y que esta horita haya sido interesante. Gracias.